Aleluya. Y quiero que abramos la palabra en el libro de Santiago. Cuando el pastor dijo que me tocaba inmediatamente, pues el Señor puso esto en mi corazón. Amén. Aleluya. Santiago capítulo 2, versículo 19. Reitero de nuevo el saludo que nuestro pastor ofreciera a cada uno de los hermanos y las hermanas de Facebook, de YouTube. Bienvenidos a esta transmisión. Amén. Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Le invito a que por favor lean el versículo bíblico. Amén. Amén. Oremos, pidámosle al Señor que Dios nos hable. Amén. Invito a mi esposa, gloria al nombre del Señor, que por favor nos dirija en esta oración. Amén. Un pequeño saludo, gloria al nombre de Cristo, y nos dirija en esta oración. Amén. Gloria a Dios, y vamos a pedirle al Señor que Dios nos hable a través de su palabra. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Pastor Humberto, el Señor le bendiga de una manera muy especial a usted, a su familia, amén. Hombre de Dios que ha sido de inspiración, a quien apreciamos, amén. Desde muy pequeño nos ha acompañado en el proceso de formación y hoy damos gracias al Señor por lo que ha hecho, amén. También a cada uno de ustedes, hermano, el Señor les bendiga. Qué bendición saber que donde el Señor nos lleve hay un pueblo fiel, amén. Hay un pueblo que habla nuestro idioma. Hay un pueblo, hermano, que también tenemos el mismo sentir, y si usted y yo estamos en este lugar es porque tenemos deseos de que el Señor hable a nuestras vidas, amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia agradeciéndote por tu bondad, por tu misericordia, entendiendo, Dios de la gloria, que nos has permitido estar en este lugar. Y nuestro corazón anhela, desea, Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas. En esta noche, Señor, te pedimos, Padre, que nuestro corazón esté presto, Señor, a tu voz. Que esa dulce palabra, Señor, venga a nuestra vida. Que haga una obra agradable y perfecta, Señor, en nuestro corazón. Que sea animándonos, corrigiéndonos, exhortándonos. Que sea haciendo tu obra agradable y perfecta. Toma tu siervo en tus manos, Señor, pon en él espíritu de discernimiento, palabra de lo alto, Señor. Padre, en medio de nosotros como pueblo, un espíritu, Señor, ferviente, un espíritu dispuesto. Y permite que tu palabra en esta noche corra y sea glorificada. Habla nuestras vidas. Si usted está dispuesto, hermano, levante sus manos al Señor y dígale: Señor, háblame, habla mi vida en esta hora. Que tu espíritu, Señor, corrija, que tu espíritu anime, Señor, y que haga la obra agradable y perfecta en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Tome su lugar, hermano. Gloria al nombre de Cristo. Pero sigamos alabando el nombre del Señor. Amén. Quiero compartir un pensamiento de la palabra de Dios bajo el título La fe al estilo Satanás. La fe al estilo Satanás. Hay un dicho popular que dice: tu fe te salvará, Pedro. ¿Han escuchado ese dicho, verdad? Y con respecto a esa frase tenemos, hermano, pues varias objeciones. Primero, esta frase no está en la Biblia. No la expresó Jesús ni ningún discípulo. El concepto tampoco es bíblico. Pues la pregunta que inmediatamente surge cuando la gente dice tu fe te salvará, Pedro, es: ¿cualquier fe salva? No importa en quién se crea ni en lo que se crea, sino con solo tener fe somos salvos. Si creo en una piedra o en un animal o en los demonios o en el brujo, ¿seré salvo? Y la respuesta a estas preguntas inmediatamente es no. No cualquier fe salva. Sí importa la fe, la clase de fe que tengamos y especialmente en quién ponemos esa fe. ¿Cuántos decimos amén? La Biblia nos dice que nuestra fe debe ser puesta sola y únicamente en nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 45 verso 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
Romanos capítulo 5 versículo 1 y 2 dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la fe debe estar únicamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Pues Él solo salva, Él solo sana, Él solo liberta y Él solo hace milagros grandes en nuestra vida. Y esto no lo hace ni María, ni los santos, ni los apóstoles, solo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto a la fe, dice la Biblia que solo hay una fe. Dice una fe mediante la cual podemos ser salvos. En Efesios 4:5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Hay doctrinas que han tomado y tergiversado esta porción bíblica, pero hermanos, podemos entender con este texto de que hay una sola fe, y esa fe en el Señor Jesucristo es la que de alguna manera produce en nosotros, aleluya, salvación. Es la que trae libertad, es la que trae sanidad. ¿Cuántos han sido, hermanos, testigos de que la fe en Cristo, aleluya, tiene un gran poder? Aleluya. Ahora, ¿qué es la fe? Podemos percibir o definir la fe como una firme persuasión, una convicción basada en lo que hemos oído, en lo que creemos en el Señor. Si yo preguntara aquí cuántos tienen fe en Cristo, yo sé que todos con un fuerte amén, amén, afirmarían de que tienen su fe en el Señor. Amén. Sin embargo, me temo, hermano, de que la fe en mucho pueblo de Dios no es una fe al estilo Dios, sino una fe al estilo Satanás. Amén. Aleluya. Sé que el título es un poquito chocante y como fuerte, y encuentro que mucho pueblo de Dios, vuelvo y repito, tiene fe no al estilo Dios, sino una fe al estilo Satanás. Y la Biblia a nosotros nos manda a tener una fe, como dice Juan capítulo 7 verso 38, una fe como dice la Escritura. Jesús dijo: el que cree en mí, es decir, el que tiene fe en mí, como dice la Escritura, de su interior que correrán ríos de agua viva. Es decir, hay personas que dicen creer en Dios, pero creen en Dios según su cultura o según la iglesia en donde se congregan. Otras personas dicen creer en Dios, pero creen en Dios según los padres, según la familia, según lo que se les ha enseñado, según lo que han entendido o comprendido, según lo que su pensamiento, según lo que ellos mismos, hermano, proyectan en su mente, y no creen en Dios a la manera de Dios, sino a la manera de ellos. Y hay personas, vuelvo y repito, hermano, que no creen en, o que creen en Dios, pero tienen una fe al estilo Satanás. En el texto, hermano, que leímos al comienzo, Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. De este texto podemos concluir que hay personas que creen en la correcta doctrina de la divinidad. Hermano, porque hay algo que me llama mucho la atención, y es que aunque hay seres humanos que son ateos, el diablo no es ateo. Amén. El diablo por sí mismo no es ateo. El diablo cree en Dios. El diablo cree que Dios existe. Amén. Y hay personas que no creen en Dios. Esto es algo bastante curioso que he podido entender, y es que Satanás generalmente no consume el mismo producto que él vende. Por ejemplo, me pongo a pensar, déjeme imaginarme un poco. Satanás a nosotros los seres humanos nos tienta, por ejemplo, con el chisme, pero yo no me imagino entre los demonios chisme, ¿verdad? A los seres humanos Satanás nos pone a mentir, pero yo no me imagino a los demonios mintiéndole a Satanás. Yo no me imagino a Satanás diciendo: bueno, vamos a hacer caer a tal cristiano, y que vayan, lo hagan tentar y no cayó, y luego le lleguen con un informe mentiroso. De alguna manera eso no funciona en el reino de Satanás. Amén. Ahora, Satanás en sí mismo no es ateo. Él, dice la Biblia, cree en Dios. Y no solamente dice la Biblia que cree en Dios, sino que tiembla. Amén. Tiembla ante Dios. Ahora, Satanás tiene fe y cree en Dios,
Pero esa fe que Satanás tiene en Dios es una fe muerta, estéril, improductiva. Y la razón por la que es una fe así es porque es una fe sin obras. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Cree en Dios, pero es una fe, vuelvo y repito, estéril, muerta, una fe improductiva. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17 al 18, es decir, los textos anteriores al versículo que leímos, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Santiago 2, 17 al 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Y qué dice la palabra? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe sin obras que demuestren esa fe, es una fe al estilo Satanás. Justamente el escritor bíblico Santiago dice que hay personas que dicen tener fe, pero esa fe no la acompañan con obras. Y luego pone como un ejemplo el caso del diablo, que dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. El diablo cree y tiembla, pero en el contexto nos dice, pero es una fe que no es válida, porque aunque es fe, cree, pero está sin obras, es improductiva, es muerta. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? La fe, hermanos, según la palabra de Dios, tiene unas obras correspondientes a esa fe, que demuestran la vitalidad de la fe que se dice profesar. Ahora, la fe al estilo Satanás es, hermano, aquella que se puede evidenciar de la siguiente manera. Primero, la fe al estilo Satanás es aquella fe que cree en Dios, pero no obedece al Dios al que cree. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Porque Satanás cree en Dios, pero Satanás no obedece a Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y qué tremendo, hermano, es ver ese tipo de fe en la iglesia. Amén. Gente que dice, yo creo en Dios. Para mí, Dios es lo más importante. Mi fe está puesta en Dios. Y bueno, aquello suena bonito. El discurso en sí mismo es motivador. Bueno, uno dice, por lo menos cree en Dios, no es ateo, ¿verdad? Pero cuando uno mira, no hay obediencia al Dios que dicen creer. Y eso de alguna manera es como un ateísmo práctico. Porque si yo digo que creo, pero no obedezco, realmente estoy diciendo que no creo. Entre otras cosas, pueblo de Dios, el creer se evidencia con obediencia. Voy a poner este ejemplo. Mis hijos me están acompañando. Uno de ellos tiene 6 años, otro tiene 4 años. Si yo a alguno de ellos lo pongo en un lugar alto y yo le digo, hijo, ¿usted cree que yo tengo fuerza? Ellos van a decir, sí, papá, tú tienes fuerza. Y yo le digo, entonces tírate. Y si él no se tira, es porque no cree que yo tengo la capacidad de sostenerlo. Es decir, aquella fe es inútil. Puede decir, mi papá es el más fuerte de todos, pero si no es capaz de tirarse y de demostrar que de verdad yo soy capaz de sostenerlo, esa fe es muerta, esa creencia es muerta. ¿Me hago entender con esto? Pero si se lanza, es porque él cree y de verdad lo cree. La forma más evidente de que un cristiano muestre su fe no es la capacidad de argumentarlo, no es en la capacidad de hablarlo, no es en la capacidad de convencer a otros con palabras. La primera evidencia de que un cristiano tiene fe real en el Señor es que obedece a Dios. Amén. Satanás, o más bien la fe al estilo Satanás, es una fe que cree en Dios pero no le obedece. Yo encuentro, hermanos míos, mucho pueblo de Dios de esa manera. Y me parece, yo sé que no es aquí, gloria al nombre del Señor, bendito sea Dios, se llega a través de los medios de comunicación y quién sabe Dios a quién le estará hablando, amén, por allá bien lejos. Pero hay mucho pueblo de Dios, hermanos, que es bastante contradictorio en su conducta. ¿Por qué? Porque decimos creer en Dios y creer en la palabra de Dios, pero parece que creemos de una manera selectiva en la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque creemos en las promesas de Dios, pero no creemos en los mandamientos de Dios. Y a mí me llama mucho la atención de que hay una Biblia editada que se llama Promesas de Dios. Y bonito uno conocer las promesas de Dios. Y de una u otra manera, ¿quién no cree en las promesas de Dios? Pero sería bueno una Biblia editada que se llamara Los Mandamientos de Dios. Amén. Porque la gente cree en lo que Dios promete, pero le cuesta creer en lo que Dios demanda. Y lo que queremos de parte de Dios es recibir lo que Él quiere darnos. Pero cuando ya nos toca darle al Señor, ahí decimos: a mí me parece que eso es del movimiento misionero mundial. A mí me parece que eso es del pastor. Lo que Dios promete, ay, si eso viene del cielo. Pero lo que Dios demanda, a mí me parece que eso debe tener otra interpretación. A ver, en estos días estaba hablando con un pastor, un cristiano de una denominación, donde dicen que ellos no creen en el Antiguo Testamento, que solamente es teología paulina. Y hablaba. Y yo llegué y le dije: hombre, bueno, de todas maneras hablas muy bonito. Lástima que no creas en el Antiguo Testamento, porque te perdiste de una promesa muy bonita que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y me dijo: no, eso sí lo recibo. Ya, vos sos un cabezón. O sea, la promesa la recibes, pero los mandamientos del Antiguo Testamento y lo que Dios habla, ahí sí lo rechazamos. Hay una fe selectiva en cuanto a la obediencia. Y eso justamente, hermano, es una fe al estilo diablo, que cree pero no obedece. Mientras que la fe al estilo Dios, miremos lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 8. Hebreos capítulo 11 versículo 8 dice: por la fe Abraham. Hebreos capítulo 11 versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo demostró Abraham que creía en Dios? Obedeciendo. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. No, y le dijo: sal de aquí, sal del punto A, pero no le dijo el punto B. ¿Y cómo Abraham demostró que de verdad creía en Dios? Obedeciendo. No se puso a argumentar, no se puso a buscar promesas, no se puso: Señor, pero Padre, ¿y qué me vas a dar o qué? No, simplemente porque creyó, obedeció. ¿Cuánta falta de fe de ese estilo nos falta a nosotros como cristianos, hermanos? Una fe no al estilo diablo, que cree y no obedece, sino una fe conforme a lo que dice la palabra. Que Dios dice: haz esto, y nosotros obedezcamos. Que Dios diga: no hagas aquello, y nosotros lo obedezcamos, porque lo ha dicho nuestro poderoso Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor en esta hora? Pero el pueblo de Dios muchas veces mostramos una fe al estilo Satanás. Segunda característica de la fe al estilo Satanás: es una fe que cree en Dios, pero en la cual no hay ni sometimiento y especialmente rendición a Dios. Satanás cree en Dios, pero en Satanás nunca va a levantarse como un espíritu de adoración, de sacrificio y de ofrenda a Dios, aunque cree en Dios. Y lo más tremendo es que Satanás sabe qué es lo que Dios le va a hacer a él, porque por la Biblia está escrito lo que le va a suceder a Satanás. Satanás sabe que él va a terminar en el lago que arde con fuego y azufre. Lo dice la palabra. Y Satanás sabe que esta es la verdad, pero no se rinde ante Dios, sabiendo el final que le espera. No se rinde. Es una fe que le imposibilita rendirse al Señor. Qué tremendo, hermano, que muchas veces en el pueblo del Señor también hay ese estilo de fe. Gente que dice: yo alabo al Señor, pero son incapaces de rendirse al Señor, especialmente en aquellos que Dios ha llamado para servirle. Lo digo, hermano, por mí.
Cuando el Señor en su misericordia me habló de salir a la obra, uno lo primero que piensa es, ¿y la plata? ¿Y yo de qué voy a vivir? Amén. Y bueno, amén. La verdad, hermano, lo digo a manera de testimonio, Dios en su misericordia desde muy pequeño me ha venido llamando a su obra y diciendo que me va a usar y que Dios tiene un espaciecito para mí en su obra. Hermano, y yo veía a mi papá servir a Dios y lo que sufría y las demandas y los ataques del diablo, y yo decía, yo no quiero ser eso, voy a ser fiel a Dios toda la vida. Y mis planes eran, voy a ser ingeniero, me voy a casar, voy a tener 2 hijos, un apartamento, un carro, un perro grande, director de alabanza y servirle al Señor. Pero pastor, no, no y no. No quiero eso. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y recuerdo que el Señor utilizaba a muchos de sus siervos para decirme, te voy a usar, te voy a usar. Y siempre que me hablaba, te voy a usar y te voy a usar. Hermano, y yo decía, bueno, muy bonito eso, pero yo no. Estaba enfocado en mi esposa, en mis hijos, en mi perro, en mi apartamento y en mi buena vida. Y fui a la universidad y quería hacer eso. Amén. Cuando un día, yo recuerdo, un presbítero que ya no está con nosotros me llamó y me dijo, Juan David, tengo una palabra de Dios para ti. Y yo por dentro dije, pues habla, que tu siervo ya sabe. Se lo digo, hermano, con dolor en mi corazón. Amén. Era un muchacho, tenía unos 17 años. Y él me dijo, no, tiene que venirse para acá. Y yo, pastor, pero ¿qué me va a hacer viajar? Dígame por teléfono, al fin y al cabo, más o menos yo sé. No, venga para acá. Y me hizo coger un bus y fui hasta allá. Era en otro departamento y en otra ciudad. Y fui. Cuando llegué a la casa del pastor, él estaba en la oficina y se demoró un rato y yo me quedé ahí sentado. Cuando salió me dijo, anda, ven, siéntate por acá que tengo palabra de Dios para ti. Y yo, amén, pastor, le dije, amén, hable, pastor, sí, amén. Yo pensaba que era lo mismo de siempre, te voy a usar. Cuando llega y dice, así dice el Señor, eres un inmaduro, inconstante, mundano y una persona que no crees en mí. Y yo, ay, ¿qué pasó con aquellas palabras bonitas de antes? Y me dijo el Señor, ¿cuántas veces te he dicho que te quiero usar, que quiero contar contigo? Pero tú estás dudando de mi provisión y dudando de mi cuidado hacia ti. Eres un inmaduro. Y hoy te decides, ¿me sirves o no me sirves? Amén. Poder de Dios, hermano. Y yo quedé confrontado con esa palabra. Y cuando terminó me dijo, eso fue toda la palabra, bien pueda, váyase. Hermano, me demoré más viajando que estando en ese lugar. Tomé mi maletica y me fui para el terminal. Pero hermano, esas palabras en mi corazón retumbaban. Todo el camino lloré. Iba llorando porque yo sabía que aquello era verdad. Cuando llegué a donde mi papá me vio llorando y me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué tan temprano? Y yo le dije, pero es que pasó esto. Y yo esperaba que mi papá me abrazara y me dijera, hijo, es difícil la decisión, qué tremendo. Mi papá llega y dice, bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Le va a servir a Dios o no le va a servir a Dios? Y entonces yo le dije, papá, no sé, decida. Eso hay que decidirlo y hay que creer en Dios. Y yo le dije, papá, sí, voy a servirle a Dios. Y espera un momentico, me dijo mi papá. Eso significa que usted va a renunciar a ser ingeniero. Amén, sí, Señor. Espere un momentico. Eso significa que usted se casa, si Dios lo quiere. Y si Dios no quiere, no se casa. Uy, bueno, amén. Yo dije, sí, Señor, si toca, renuncio. Espere un momentico. ¿Va a renunciar a sus hijos, a sus futuros hijos? Pues si toca, toca. Me dijo, y renunciar al perro, porque mi papá sabía todos esos. Perro grande, el apartamento. Sí, Señor, lo renuncio. Y cuando yo dije, renuncio a todo para servir al Señor, yo recuerdo, hermano, que en aquella oficina la presencia del Señor descendió. Mi papá empezó a hablar en nuevas lenguas, aleluya, y yo también me estremecía. Y ahí el Señor me dijo, ahora entenderás quién soy yo. Me vas a servir y vas a saber quién soy yo. Porque es cuando uno, hermano, de verdad cree en Dios,
Uno es capaz de someterse y de rendirse a Dios. Por alguna extraña razón, hermano, estoy predicando esto. Habrá aquí alguien que Dios viene diciendo: yo te voy a usar, yo te voy a usar. Dios en su misericordia te ha señalado para que le sirvas en la obra de Dios. Y siempre estamos diciendo: ¿y qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de los míos? ¿Y qué va a acontecer conmigo? Y el Señor te dice hoy: tienes una fe al estilo Satanás, que crees pero no te rindes, que crees pero no eres capaz de poner tu vida por completo a los pies de Cristo. Pero esa fe se la vamos a dejar a Satanás, porque hoy nos vamos a rendir al Señor en esta hora. Levanten la mano los que dicen amén a esto. Aleluya. Satanás cree en Dios, pero no es capaz de rendirse, no es capaz de dar su vida como ofrenda a Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, vamos a encontrar la fe al estilo Dios, al estilo Biblia. Dice la palabra: por la fe, Abel, ¿qué hizo Abel? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe al estilo Dios, Abel pudo ofrecer el sacrificio que Dios esperaba. ¿Cuánta juventud, hermano, dice creer en Dios? ¿Cuánta juventud dice creer y poner su fe y tener su fe puesta en Dios, pero no se rinden? Y Dios viene trabajando con ellos. Y Dios no solamente para la obra, sino para que sean hijos de Dios y vivan un evangelio real. Y Dios trata, y Dios trata, y Dios trata. Pero no nos rendimos. Eso es una fe al estilo Satanás. No espere, hermanos míos, de que Dios ponga su mano un poco más fuerte. En estos días a la iglesia donde el Señor en su misericordia nos tiene liderando, llegó una joven llorando, bastante angustiada. Me contó su historia. Me dijo: pastor, yo nací en una iglesia, en una familia que pertenecía a la iglesia del movimiento. La verdad, yo llegué a un punto en que yo no quería más asistir a la iglesia. Mi mamá me llevaba y yo no quería, y de alguna manera pude librarme. Cuando llegué a cierto lugar, allá encontré la obra del movimiento. ¡Ay, qué pereza, qué fastidio! Y me fui para otro lugar. Y entonces le salió una oferta de trabajo en Sogamoso y dijo: yo creo que en esa parte tan lejana no hay nada, me voy para allá. Amén. Cuando cierto día se fue para Sogamoso a trabajar, y estaba trabajando contenta, se había librado de aquellas cadenas opresoras de la religión. Amén. Cuando de un momento a otro empezó a sentir algo en su cuerpo, fue al médico y era posible cáncer. Una muchacha bastante joven. Y cuando el médico le dijo: esto es cáncer, ¿usted cree que fue lo primero que ella hizo? Buscar en internet: Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Sogamoso. Amén. Había huido de varias partes. Cuando llegó a Sogamoso y encontró esta tremenda realidad, inmediatamente, a ver si aquí en Sogamoso hay iglesia del movimiento. Fue a la congregación, el Señor la tocó, y hoy, hermano, está dando unos pasos de fe hermosísimo. Ya va a bajar a las aguas bautismales y dice: hermano, qué tremendo que uno no se rinda a los brazos del Señor. Qué tremendo que uno se resista al amor de Dios, a la bendición de Dios para uno. Ese es el estilo de fe al estilo Satanás, que cree en Dios pero no se rinde. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Pero la fe, que es al estilo Dios, cree en Dios y se rinde. Le dice: Señor, puesto que creo en ti, me rindo. Doy mi vida en ofrenda. Aquí estoy por completo, porque es totalmente contradictorio creer en Dios y no rendirse ante Él. Para ir, hermano, terminando, fe al estilo Satanás es una fe que es meramente teórica. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor?
Es una fe que solamente, hermano, es de labios para afuera. Yo creo que Cristo, que Dios es real, dicen muchos, pero solamente se queda de labios para afuera porque adentro no hay una experiencia real con ese Cristo que decimos creer. Amén. Fe al estilo Satanás es una fe que no es concordante entre la conducta y la creencia. Amén. Decimos creer en Dios, pero no, nuestra conducta es totalmente opuesta. Me llama la atención en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 29. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 29. Dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí encontramos, hermano, algunos puntos importantes. Moisés, por cuanto tenía fe en Dios, tuvo que llegar al momento en que él debió hacer concordante sus actos con su fe. Y dice la Biblia que lo primero que hizo fue rehusarse llamarse hijo de la hija de Faraón. Era imposible para Moisés decir que tenía fe en Dios llamándose hijo de la hija de Faraón. Tenía que cortar con eso. Tenía que cortar con ese vínculo natural. Tenía que cortar con su pasado, con su historia. Tenía que cortar con su formación. Tenía que cortar con muchas cuestiones, porque es imposible para alguien llamarse o creer en Dios llamándose hijo de Faraón. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y eso es justo, hermano, lo que Dios hoy en día nos está llamando. A que si creemos en Dios, tomemos decisiones en nuestra vida que reflejen concordancia entre lo que creemos y lo que hacemos, lo que vivimos. Y lo primero que tenemos que hacer es rehusarnos a llamarnos hijos del diablo. Porque si creemos en Dios, ¿cómo vamos a seguir llamándonos hijos del diablo? Hay muchas cuestiones, hermano, que podríamos hablar aquí al respecto. Es necesario nacer de nuevo para llamarnos hijos de Dios. Es necesario, dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 18, que salgamos del pecado, no toquemos lo inmundo, y Dios nos recibirá por padre, como hijos, y Él será nuestro Padre. Si creemos en Dios, es necesario que cortemos con nuestro pasado de pecado. Amén. Segundo, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Segundo, escogió los maltratos con el pueblo de Dios por encima de los deleites temporales del pecado. Es una decisión. Si yo creo en Dios, si tú crees en Dios, primero tienes que cortar con tu pasado. Segundo, tienes que escoger. Amén. Vivir para Dios, así eso te represente algún tipo de mal para tu vida. Me llama mucho la atención esto, hermano, de la decisión. La Biblia nos dice, por cuestiones de tiempo no quiero, hermano, alargarme mucho, que Daniel, cuando fue llevado a Babilonia, dice la Biblia que a Daniel le pusieron. Si quiere, vayamos un minutico, hermano. Quiero compartir con ustedes alguna perspicacia que en estos días vi en la palabra del Señor y me llamó la atención. Libro de Daniel, capítulo 1.
¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Amén. Libro de Daniel, capítulo 1, el versículo, déjeme mirar aquí rápidamente. Amén. Capítulo 1, versículo 7, dice de la siguiente manera: a estos el jefe de los eunucos puso, quiero enfocar mi atención en esa palabra, puso nombres. Amén. Puso nombres, que realmente la palabra puso significa sobrepuso nombres, porque ellos ya tenían nombres, y el jefe de los eunucos de Babilonia les puso un nombre encima. Ahora, ellos con este nombre encima les querían también poner una doctrina, una cultura y un poco de cosmovisiones propios de Babilonia. ¿Qué hizo Daniel? Dice la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Versículo 8. Cuando el mundo quiso poner sobre Daniel todo su sistema, ¿qué hizo Daniel y estos muchachos? Propuso. Amén. Cuando el mundo quiso poner sobre ellos, ellos propusieron. Amén. De alguna manera esto significa proponerse, es adelantarse a que me pongan. Mientras el Babilonia dijo, vamos a ponerles encima, no sé si me estoy haciendo entender con esto, vamos a ponerle encima un nombre, una identidad, una cosmovisión, unos gustos gastronómicos, una cultura, una lengua, vamos a ponérselo encima. Ellos propusieron, es decir, se anticiparon a ese acto. Propusieron, es una decisión en el corazón. Y a mí me llama la atención que cuando el mundo intentó ponerles encima, ellos se propusieron no dejarse poner encima. Dios los honró poniéndolos en lugares altos. Esto es una lucha de posiciones. Amén. El diablo quiere tomar posición en ti, pero tú te tienes que adelantar a esa posición espiritual. Y cuando tú y yo tomamos la decisión de adelantarnos a lo que el diablo quiere hacer, Dios nos honra, Dios nos bendice, Dios nos pone en lugares de bendición. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Es una cuestión de decisión, no es una cuestión de sentimiento. Hay gente que dice, hermano, pero es que no siento congregarme, no siento consagrarme, no siento buscar a Dios, y entonces pues si no siento no lo hago. Y yo le quiero decir, hermano, es que el cristianismo no es sentires, es decisiones. Si nosotros nos ponemos a mirar a Cristo en la cruz, Cristo no fue a la cruz diciendo, ay, yo quiero que me claven las manos, es que siento que me claven aquí una lanza. No, aunque Él de pronto en su humanidad no quería ni sentía, era la voluntad de Dios, y Él se sometió a la voluntad de Dios. El cristianismo no se trata de sentires, se trata de decisiones. Hoy decidimos servir a Cristo y mañana debemos decidir servir a Cristo. Algo en estos días el Señor me permitió enseñarle a los pastores, más bien a los jóvenes. Les decía, el diablo está interesado en tu sentir, Dios no. Usted mira, hermano, Facebook, y usted cada vez que entra a Facebook, Facebook te pregunta, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes? Y cuando Dios, hermano, nos permite amanecer cada día, Dios no dice cómo te sientes, sino cuál es tu decisión el día de hoy. ¿Qué decides para hoy? ¿Vas a dejar que el diablo sobreponga sobre ti su inmundicia o te vas a adelantar? Hace algún tiempo leí una historia que me impactó profundamente, y es, hace algún tiempo condecoraron a un general en el Congreso de Estados Unidos, el general MacArthur, porque fue uno de los mejores generales que tuvo el ejército. Y cuando le preguntaron cómo él hizo para tener tantas batallas, él decía, es que en mi mente, mientras los demás soldados se iban a descansar, se iban a dormir, yo miraba el mapa y decía, tengo que adelantarme al ataque de mis enemigos. Y él decía, si me atacan por acá, voy a
contraatacar de esta manera. Si me atacan por acá, por lo tanto, cuando los enemigos atacaban, pensando que lo iban a atacar de sorpresa, él ya tenía en mente, se les había adelantado. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Usted y yo, hermano, debemos ser de la misma manera. El diablo quiere poner sobre nosotros cosas, pero usted y yo nos debemos adelantar. Es decidir, no me voy a dejar agarrar del diablo, no me voy a dejar agarrar por la tentación. Voy a correr al lugar seguro, voy a correr al lugar de mi bendición. No es mirar a ver, porque hay cristianos que dicen, es que yo ando aquí en la orillita, allá queda el pecado, y algunos dicen, hermano, ore por mí, me voy a caer. Amén. Ore, ay, si Dios no hace algo en este culto, yo me descarrío. No, corre a un lugar seguro, toma posición frente al pecado, conságrate. Moisés dice, sí, amén, Moisés, dice la palabra de Dios, rehusó llamarse. Segundo, escogió, decidió. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. Tercero, hay que saber valorar y hay que saber evaluar. Dice la Biblia que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Cuarto, hay que tener la mirada puesta en el galardón. Hermanos míos, créame que no hay mayor mensaje de ánimo para la iglesia que este que dice, Cristo ya viene por nosotros. Por eso Pablo en primera, si no me falla la memoria, segunda de Tesalonicenses, cuando habla de la venida de Cristo, dice el Señor mismo con voz de mando, con voz de trompeta, y habla sobre el arrebatamiento de la iglesia. Termina diciendo, por lo cual anímense los unos a los otros con esta palabra. Un día una hermana llegó y me dijo, hermano, necesito una palabra de ánimo, Satanás me está atacando, necesito una palabra de ánimo. Yo le dije, Cristo viene ya. Y me abrió los ojos y me dijo, ¿esa es la palabra de ánimo? Yo le dije, sí. Y me dijo, oiga, sí, hermano, Cristo viene ya. Qué bobada, yo luchando aquí por peleando. Aquí estás, tú es una cosa tonta. No, yo voy para adelante. Amén. Y ella misma se animó. Amén. Hermanos, Cristo viene ya. Amén. Levanten la mano los que creen eso. Cristo viene ya. Amén. La fe al estilo Satanás es una fe que vive sin creer eso. Satanás sabe que Cristo viene, que los juicios vienen, pero vive ahí como en un adormecimiento, como en una... ¿Sí me hago entender? Él no cree en lo que viene. Y lo triste es que mucho pueblo de Dios vive de la misma manera. Pero nosotros tenemos fe al estilo de la palabra de Dios. Tenemos que tener puesta la mirada en Cristo, viendo al invisible, siempre mirando al Señor. Amén. Dice la Biblia, por la fe celebró. Nosotros, hermano, a la fe, al estilo de la palabra de Dios, debemos celebrar y mantener vivo lo que Dios ha hecho por nosotros, que es salvarnos. Y por la fe pasaron el mar rojo. Es decir, por la fe se enfrentaron a los enemigos, a las situaciones difíciles. La fe al estilo Satanás es aquella fe que dice, tengo un problema, no vuelvo a la iglesia, ya todo se acabó. La fe al estilo Dios es aquella que dice, tengo un problema, pero tengo un Dios más grande en el cielo, tengo una victoria más cerca de mí. La fe al estilo Dios es aquella que dice, este problema que tengo en el momento será la plataforma en la cual me pararé para contar un testimonio de lo que Dios ha hecho con mi vida. Amén. Termino con este versículo, usted se lo debe saber. Hebreos 11, 1 al 2. Ya les he predicado sobre la fe al estilo Satanás. Es una fe, aleluya, que cree pero no obedece. Es una fe, aleluya, que cree pero no se somete ni se rinde. Es una fe, aleluya, que solamente es teórica. La fe de Satanás es una fe que no es concordante con su conducta. Pero ¿qué es la fe al estilo de la palabra de Dios? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es certeza, es seguridad, es tener la garantía. Es decir,
yo sé en quién he creído. Como Job, que estaba derrumbado por la situación difícil, y su mujer también se le había endemoniado, y todo aquello era complicado. Pero Job decía: yo sé en quién he creído, yo sé, mi Redentor me levantará, y aunque él me matare, en él esperaré. Es una fe concordante entre nuestra conducta y lo que creemos. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y termino con esto, Hebreos 11, 32 al 40. ¿Y qué más digo?, dice el escritor a los hebreos. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe al estilo Dios, por fe viva, por una fe viva que tiene obras, no por una fe muerta al estilo Satanás, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. A más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos míos, yo no sé por qué situación usted estará viviendo, no sé cómo estará su vida delante del Señor en esta hora. Lo cierto es que Dios te dice: no te he dicho que si crees verás mi gloria. Pero una fe al estilo Dios, no una fe pasiva, muerta, no una fe estéril. No importa, hermano, lo que usted esté pasando. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 35. Y ya sí termino con este. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, dice el Señor, no agradará mi alma. Yo le invito a que usted se ponga de pie y lea conmigo el versículo 39. Todos aquellos que creemos de verdad en el Señor, vamos a leer el versículo 39 en esta hora. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, gloria al Señor. La fe al estilo Satanás aleluya, nos vuelve muertos, estériles. Pero hoy tenemos que activar la fe en el Señor. Amén. Y yo creo, hermano, que se ha cumplido lo que la palabra dice, que la fe viene por el oír. El oír la palabra. Yo invito, si alguien desea venir a este lugar, hermano, en esta hora, no importa la situación en la que usted esté viviendo, venga a este lugar y dígale: Señor, hoy yo creo en ti. Yo siento que Dios está en medio de nosotros. Yo no sé, hermano, qué situación estará viviendo usted.
Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Y el diablo seguro te ha susurrado a tu oído diciendo: se acabó todo. Deje de luchar. Esa es una fe, aunque crees en Dios, pero ya has renunciado a lo que Dios te ha prometido, a lo que Dios te ha mandado, a lo que Dios quiere de ti. Alguien aquí tiene que renovar su compromiso con Dios de santidad, de santidad, de compromiso con el Señor, porque tú crees en Dios, aleluya, pero te cuesta rendirte. Hoy ríndete al Señor y dile: Señor, aquí estoy en tu altar. Vengo, Señor amado, no como el diablo creyendo de manera teórica. Hoy vengo y me quiero humillar a tus pies. Me quiero humillar a tus pies. El diablo cree en ti, pero no puede llorar. El diablo cree en ti, pero no se puede humillar. El diablo cree en ti, pero no se puede rendir. Yo creo en ti de verdad. Hoy me rindo por completo. Rindo mi pasado, mi presente, mi futuro. Rindo mi vida por completo a ti. Yo no sé cuántos pueden levantar sus manos, tanto de los que están aquí al frente como allí atrás, aleluya, o nos ven a través de los medios de comunicación. Levante su mano y dígale: Señor, yo me rindo a ti. Y tengo problemas, tengo luchas, tengo dificultades, tengo presiones que el diablo quiere poner sobre mí, pero yo hoy propongo en mi corazón que te voy a creer, que te voy a creer, que te voy a creer, y que voy a ver tu gloria. Yo voy a ver un milagro. Levante su voz y dígale: Señor, yo me voy a levantar en fe, porque no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es hora, hermana, de que recibas fuerzas. Es hora de que recibas fuerzas. Es hora de que recibas fuerzas. Recibe fuerzas de parte de Dios. Porque por difícil que tengas esa situación, estás más cerca de ver un milagro de Dios. Estás más cerca de ver un milagro de Dios. Estás más cerca de ver un milagro de Dios. Cree en Dios, cree en Dios, actúa en fe. Tú ya sabes lo que Dios te ha dicho. Tú ya sabes lo que Dios te ha demandado. Obedécele, créele. Shabaki Rabai Shamahalaya. Entrégale lo que Dios te ha pedido y sírvele. Sírvele sin reservas. Sírvele sin reservas. Sírvele con todo. Que el que prometió cumplirá. Que el que prometió cumplirá. No te mires a ti. Mira a Dios, mira a Dios. Te verrebe y shaba que ama y shama lo halaya. Que ve y shama lo halaya. Y rebebe kendo a la jama y shama y a la halaya. Ende bebe y shama aquí jama y sualo halaya. Bebe reme y shama aquí.